Hola, ¿cómo están, gente guapa hermosa? En este video no solo veremos cómo copiar código, bueno, lo pueden copiar si quieren. Vamos a aprender a entenderlo y leerlo. Porque muchas veces podemos escribir algo, pero realmente no saber qué hace cada parte. Así que vamos a desarmar este código pieza por pieza. Bueno, estas son líneas de código del video anterior con un par de añadidos, así que sí les recomendaría ver ese video porque ese está bastante relacionado con este. Pero si no quieres, tranquilo, tranquila, que igualmente me voy a encargar de explicar todo de forma que se pueda entender. Vamos a entender líneas como el private string, private int, o líneas también como persona p1, que aquí es para algo muy fundamental, que sería crear el objeto. Porque aunque todo parezca muy simple, cada cosa tiene un propósito. Y cuando entiendes qué hace cada parte, este código empieza a tener sentido. Así que comencemos. Ok, ahora vamos a comenzar con lo más complicado, entre comillas. ¿Qué es un objeto? Un objeto puede ser cualquier cosa que nosotros querramos representar dentro del programa para poder trabajar con ella. Por ejemplo, puede ser una persona, un carro o un animal o cualquier cosa, y este objeto puede guardar información y trabajar con ella. ¿Cómo nace el objeto? Primero tenemos que crear el plano usando una clase, en este caso la clase persona. Dentro de esa clase añadimos las variables y atributos, es decir, la información que el objeto guardará, en este caso nombre y edad. Pero aún teniendo todo eso, el objeto todavía no existe realmente, porque sigue siendo solamente un plano. Pero usando esto, el objeto ya puede nacer dentro del programa. Pero ahora te voy a explicar qué hace cada una de estas partes, para que entiendas cómo realmente el objeto termina existiendo. Pero antes de crear el objeto se me olvida una cosa muy importante. Primero voy a explicar qué son los atributos de la clase, qué es string, qué es int y por qué están en private, porque todo forma parte del plano del objeto, y si entienden eso, vamos a poder entender mucho mejor cómo funciona su propio plano. Bueno, los atributos son variables que creamos dentro de la clase para guardar información, es decir, representan los datos que el objeto podría tener. Y aquí estamos creando dos atributos, uno para guardar texto y otro para guardar números. ¿Qué hace string? Bueno, string sirve para guardar palabras, frases o letras, y al ser texto necesita usar comillas. Y int sirve para guardar números enteros. Y como es número, no necesita comillas. ¿Y por qué están en private? Bueno, private sirve para proteger los datos del objeto. Es como poner contraseña a tu celular. Así se mantiene el control de tus objetos y evitas que cualquiera entre a modificar tus datos. Con los objetos pasa algo parecido. Los atributos quedan protegidos para que no puedan modificarlos directamente desde fuera de la clase. Bueno, ya entienden los atributos y cómo funciona el plano del objeto, pero todavía nos falta habilitar algunas funciones importantes. Primero, el constructor, que es lo que nos permite que el objeto reciba y almacene datos desde el momento en el que se crea. Después, el setter, que nos permite modificar esos datos si así lo necesitamos. Y por último, el getter, que nos permite ver la información que está guardada dentro del objeto. Con estas tres partes ya podemos crear, modificar y consultar los datos de un objeto sin problemas. Que por cierto, si quieren poner cada uno de estos métodos, tienen que ir a Insert Code y darle al método que quieran, en este caso constructor, y en todos los métodos seleccionan todas las casillas, ¿ok? Tanto para getter como para setter. Y bueno, eso simplemente para que sepan cómo poner los métodos automáticamente. Bueno, ya entendiendo todo lo fundamental, vamos a pasar a crear nuestro objeto. Y en esta línea es donde todo se junta y el objeto realmente nace dentro del programa. ¿Qué hace cada parte? Bueno, en persona aquí tenemos que poner nuestra clase. O sea, le estamos diciendo qué clase o plano vamos a usar. Luego P1 es el nombre de la persona, o sea, puede ser Keke, Wiwi, Wowo, y seguiría siendo el nombre del objeto. En este caso simplemente le pongo P1 para abreviar. Igual new, aquí es donde realmente se crea el objeto. Y finalmente persona Ana,23 le pasa el valor inicial al constructor. Es decir, que Ana tiene 23 años. Bueno, aquí, ¿qué pasa en realidad? Primero se crea el objeto. Estamos enviando dos valores, Ana como texto y 23 como número. Estos datos van directamente al constructor cuando usamos new y llegan a través de sus parámetros. Aquí nombre y edad son parámetros que reciben datos desde afuera.
Es decir, sirven como entrada para que el objeto pueda construirse con información. Una vez los datos entran, se guardan dentro del objeto usando this. Así el objeto queda creado con sus datos listos para usarse, o al menos sus datos iniciales. Con el objeto ya creado, todavía no podemos ver fácilmente los datos iniciales sin tener que leer el código, dependiendo de lo que queramos hacer. Porque en Java estos dos datos están dentro del objeto, pero no se muestran automáticamente. Si simplemente queremos verlos, no hace falta el setter. Pero si queremos cambiar los valores del objeto, ahí sí usamos setter. Pero les voy a enseñar cómo usar primero el getter, para que puedan ver los valores que ya tiene guardado el objeto. Bueno, para entender el getter, hay que recordar que nos permite ver los datos que están guardados dentro del objeto. Aquí lo importante es el return. Return nombre significa que el método está devolviendo el valor que está guardado en el atributo nombre. Es decir, le estamos pidiendo al objeto que nos entregue ese dato. En este caso, Ana. Y si estamos con atributos como la edad, es exactamente lo mismo, pero en este caso devuelve el valor de la edad. Ahora vamos a ver cómo usarlo en el main. Primero necesitamos un objeto ya creado, que ya lo tenemos creado. Este objeto ya tiene sus datos guardados dentro. Y ahora usamos el getter para pedir esa información. Entonces usaremos system.out.print para indicar que queremos mostrar en la pantalla. Luego llamamos al objeto y al tipo de dato que queremos mostrar, que puede ser la edad o el nombre. En este caso yo voy a elegir getEdad. Lo que le decimos con todo este código es muéstrame en pantalla el valor que devuelve el getter del objeto. GetNombre es igual a Ana. Y bueno, lo mismo aplicaría para la edad. Ahora, al ejecutar el programa, system.out.println muestra los datos que el objeto tiene guardados. Bueno, ya pudieron ver los datos en pantalla que estaban guardados dentro del objeto, pero ahora si queremos cambiar esos datos necesitamos usar el setter. Entonces, si queremos ponerle nuevos valores a nuestro objeto, solo nos bastará con poner este código. Pero, ¿cómo funciona? Lo que estamos haciendo es decirle al objeto P1 que cambie su valor. Y gracias a setNombre se le permite cambiar el valor. Y lo mismo para la edad. Y si esto llevan comillas o no, esto va a depender de el formato que le hayas puesto a tus atributos. Y bueno, con esto ya entendieron cómo funciona la base de los objetos, los atributos y cómo se manipulan con getters y setters. Ahora simplemente vamos a ver que corra y funciona de maravilla. Bueno, gentecita, espero que les sirva esto y puedan entender o hasta incluso leer errores y el código que puedan tener. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.